Clase número 1 del módulo 1. Introducción a la homilética y sus orígenes. La homilética es una disciplina teológica que en la práctica se ocupa del estudio y preparación de sermones o bosquejos fundamentados en la palabra de Dios. ¿Qué busca la homilética? La homilética busca ayudar al expositor, en este caso al predicador, a estar preparado y familiarizado con la preparación de un sermón, bosquejo o clase bíblica. Número 2. Ayudar a poner en orden los pensamientos y la información bíblica que se desea presentar o exponer ante una audiencia determinada. Y número 3, ayuda a presentar la palabra de Dios de una manera correcta y efectiva. ¿Qué busca la homilética? La homilética busca interpretar fielmente el texto bíblico para comunicar el mensaje de Dios. Número 2, busca conectar la verdad eterna de las Escrituras con las necesidades, desafíos y circunstancias actuales de la audiencia. Y número 3, busca guiar a los oyentes hacia una opción o toma de decisión, por lo que se conoce en el marketing como el CTA o Call to Action, llamado a la acción. Algunos definen la homilética con una sola frase, como por ejemplo, dicen que la homilética es el arte de la predicación, porque combina principios bíblicos o habilidades bíblicas teológicas con otras disciplinas como la oratoria. Por eso es que dicen que la homilética es el arte de la predicación. Muchas personas piensan y creen que predicar es solo pararse ante un auditorio, ante una audiencia y comenzar a hablar por largos periodos de tiempo. Pero hay mucho más detrás de la homilética, detrás de la predicación. Como mencioné al principio, la homilética es una disciplina teológica que busca conectar con las personas, con la audiencia, con los oyentes, por medio de la exposición del mensaje fundamentado en la palabra de Dios. Su propósito principal es equipar a los ministros, a los líderes y a los laicos de la iglesia con las herramientas necesarias para comunicar el mensaje de Dios de manera efectiva y eficaz, con la intención de impactar la vida de los oyentes y llevar a la edificación espiritual de la iglesia o de la congregación. Pero para entender mejor lo que es la homilética, vamos a explorar sus orígenes, sus raíces y su evolución en el tiempo para adaptarse a las necesidades o demandas actuales. La homilética proviene del griego homiléticos, que significa conversación o discurso. Su raíz homileo hace referencia a compartir o conversar con otros. Esto nos da a entender que la homilética o la definición de homilética tiene que ver con la habilidad para conversar. Esto de alguna manera nos refleja el carácter esencial de la homilética, como una forma de comunicación que busca transmitir las verdades bíblicas de manera clara, comprensible y relevante para los tiempos actuales, convirtiendo tanto a la predicación
como al predicador o expositor en algo sagrado o espiritual, donde el expositor o predicador actúa como un intermediario, como un puente entre Dios y la congregación o auditorio, presentando la verdad divina con precisión, pasión y responsabilidad. La homilética no solo se ocupa o se preocupa por el contenido o estructura del sermón o bosquejo, sino también por la forma en que se entrega el mensaje. Se trata de conectar o de poder conectar con el corazón, con la mente y con el espíritu de los oyentes. Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con los orígenes históricos y bíblicos de la homilética. La predicación en el Antiguo Testamento. Desde los tiempos antiguos, Dios ha llamado a hombres y mujeres para que sean los portadores de su voluntad. Profetas y predicadores como Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, entre otros, fueron predicadores que proclamaron el mensaje divino con autoridad, claridad y denuedo o valentía. Ellos comunicaron mensajes directos de parte de Dios. Además de explicar las implicaciones prácticas de la ley de Dios para aquellos tiempos. Aunque ciertamente no se utilizaba el término homilética como tal en aquellos tiempos bíblicos, los principios fundamentales de la predicación ya estaban presentes. Más adelante vamos a tener un tópico donde vamos a nombrar o mencionar cuáles son esos principios fundamentales de la homilética. Como sabemos, en las sinagogas se leían y se explicaban las escrituras. Eso lo podemos leer en Nehemías capítulo 8. La proclamación del mensaje de Dios tiene raíces profundamente arraigadas en la tradición judeo-cristiana. Podemos decir que la proclamación de la palabra de Dios comenzó en el contexto de la alianza de Dios con el pueblo de Israel. La predicación en el Nuevo Testamento. Acá la predicación adquiere un papel central y protagónico en el ministerio de Jesús y de los apóstoles. De más está en decir que Jesús es el medio o el modelo supremo de predicador, quien enseñó con autoridad y de nuevo en medio de un panorama difícil, complejo, utilizando diferentes recursos como las parábolas, preguntas, discusiones, para comunicar esas verdades profundas y complejas de manera clara y sencilla. Como bien sabemos, el mensaje de Jesús se enfocaba en revelar el reino de Dios, llamando al arrepentimiento y ofreciendo esperanza y salvación a todos los que le oían. Los apóstoles continuaron esa misma misión, proclamando el mensaje del Evangelio en diversas culturas y contextos. El libro de los Hechos de los Apóstoles y las epístolas de Pablo son testimonios del énfasis que se hacen en la predicación como un medio para difundir el mensaje de salvación y edificar a los oyentes.